Dice así la palabra de nuestro Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El tema de esta predicación: ¿por qué los cristianos no aman al mundo? ¿Por qué los cristianos no aman al mundo? Quiero compartirle una historia de vida en la cual una conversación entre un anciano o una persona adulta y un joven tuvieron en algún momento de la vida. Este joven era un joven muy emprendedor, como muchos, y estando hablando con el joven, el hombre le hizo esta pregunta y le dice el hombre al joven: ¿qué vas a hacer en esta vida? Y el joven le dijo: me voy a preparar para tener una profesión. Y el hombre adulto le dijo: ¿y luego? Pondré un negocio. Le dice otra vez el hombre adulto: y después haré una fortuna. ¿Y qué vas a hacer después? Supongo que me iré haciendo viejo y me retiraré y viviré de las rentas. Y el hombre adulto le pregunta una vez más al joven: ¿y luego? Bueno, supongo que algún día me tendré que morir. Y el hombre le pregunta al joven por última vez: ¿y luego? Esa pregunta o esa respuesta de este joven no supo qué contestar después, cuando él llegó a la conclusión de que tarde que temprano va a morir. Fue algo inquietante el final de este joven al contestar esa pregunta, porque no quería acordarse que tarde que temprano la vida nos lleva a partir de esta tierra. Y regularmente el hombre es así. Estamos pensando en el aquí y en el ahora. Y el aquí y el ahora es algo que va a pasar tarde que temprano. Y hoy vemos más que nunca a una sociedad que camina de manera vertiginosa, ocupados, preocupados en cómo solventar y resolver los problemas de bienestares materiales, de bienestares económicos, dejando al lado o quizás ni siquiera pensando en el momento que tendrán que pasar de esta tierra. Ahora, tampoco malinterpretemos: trabajar no es malo, tener cosas materiales no es malo. Pero cuando eso ocupa el corazón en tu vida y dejas de tener en cuenta a Dios, se convierte en algo muy importante que debemos de atender. El pasaje que hemos leído, donde el apóstol Juan tiene en mente a 3 grupos de cristianos. Hace 8 días abordábamos el pasaje del versículo 12 al 14, donde el apóstol Juan le habla a 3 grupos que se encuentran en la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 12 les dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y esta palabra hijitos hace referencia a aquellos cristianos recién convertidos en el tiempo del apóstol Juan, que regularmente casi siempre hay en la iglesia personas que tienen poco tiempo de convertirse. Y el versículo 13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, hablando a aquel grupo de personas que están dentro de una iglesia y que ha pasado un tiempo y han conocido a Dios y han visto que Dios los ha guardado a través de las pruebas. Es ese grupo de personas adultas espiritualmente, maduros en el Señor, que también hay siempre en la iglesia. Hay hermanos o hermanas que quizás ya tienen una vida en el Señor de más de 30 años y han logrado tener una vida estable en el Señor. A ese grupo se dirige Juan. Pero también se dirige, en el versículo 13 dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, haciendo referencia al grupo de personas que estaban sobre los recién convertidos y que estaban conociendo a Dios en las pruebas. Siempre hay estos 3 grupos en la iglesia: los recién convertidos,
los que tienen 10, 15 años y los maduros. No sé en cuál de los tres tú te ubiques, pero el mensaje es a los tres. Y ese mensaje llega al versículo 15, porque a esos tres grupos Juan ahora les escribe unas palabras muy importantes que Dios quiere que revisemos esta mañana nuestras vidas. Hemos tenido en Juan muchas enseñanzas hablándonos de la certeza que debe de haber en el cristiano cuando le entrega su vida a Cristo. Creo que en este lugar nadie viene a perder el tiempo. Todos venimos con el deseo de que Dios nos hable y lo más importante, de que alcancemos la salvación. Nadie viene a una iglesia solamente por venir. Venimos porque tenemos el deseo de que Dios nos hable y que ese Dios que ha prometido salvación la alcancemos a través de la gracia en Cristo Jesús. Pero la epístola de Juan nos da a nosotros la certeza de que debe de haber ciertas características que den evidencias de que somos salvos. Todos en este lugar deseamos en el Señor de que nuestra vida realmente esté caminando en la salvación. Porque de manera desafortunada, déjeme decirle que hay mucha gente en las iglesias que no son salvas. Han aprendido una vida cristiana. Saben saludar, Dios les bendiga, saben orar, saben leer la Biblia, pero su corazón nunca ha sido entregado a Cristo Jesús. ¿Se recuerda de Judas? Estuvo con los 12, vio los milagros, escuchó las predicaciones de Jesús, pero nunca alcanzó la salvación. ¿Y qué significa eso? Que no solamente es importante seguir a Jesús, sino alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Y la epístola de Juan lo que nos da son características o rasgos que nos dan evidencias a nosotros de que realmente estamos caminando en la salvación. El versículo 15 comienza diciendo el apóstol Juan a los tres grupos de personas que están en una congregación en el tiempo de Juan, y les dice: no améis el mundo. Esta es una exhortación que se dirige a las tres clases de cristianos que ha referido en el versículo 12 al 14. Y les dice: no améis al mundo. Aquí la palabra mundo, la palabra es cosmos en el griego, y hace referencia a aquella sociedad que vive dentro de este mundo. No está hablando del mundo como creación, sino como sociedad en su manera de pensar. La sociedad en la cual vivimos usted y yo en el siglo XXI tiene dos características muy importantes. Número uno, es una sociedad la cual se conduce por el materialismo. Somos muy materialistas, consumimos demasiados. Nos han vendido la idea que al tener cosas vamos a vivir una mejor vida. Y vemos cómo la televisión, en los medios de comunicación, nos bombardean con la idea de: cómprate este carro y serás feliz. Ten esta casa y estarás mejor. Y nos bombardea la sociedad en la cual vivimos en el siglo XXI, pensando que las cosas materiales resolverán el problema de la felicidad en el hombre. También la sociedad en la cual vivimos hoy tiene otra característica: es hedonista. Se gusta y disfruta del placer. Y siempre la pregunta, yo me recuerdo que de niño, cuando tomábamos decisiones, los adultos, los padres nos decían: oyes, ¿qué piensas hacer mañana? ¿Qué vas a hacer cuando termines la carrera? ¿Has pensado en qué vas a hacer? Y luego cuando llegábamos al tema del matrimonio nos decían: piensa cómo vas a mantener la familia. ¿Se recuerda de eso? Porque hoy no es así. Hoy ha cambiado la sociedad y hoy el vocabulario es diferente. Ahora es: ¿cómo te sientes? ¿Te gusta el trabajo? ¿Te sientes bien con la pareja que estás? ¿Te gusta cómo trabajas? Hoy todo pasa por el sentimiento. Si te gusta, haz las cosas. Si no te gusta, no lo hagas. El problema es que el sentido te traiciona, porque Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Y a cuánta gente el corazón no lo ha engañado? Cuando estuvieron de noviazgo, siempre es que yo la amo, yo lo amo, me gusta mucho, me trata muy bien, pero nunca te pusiste a pensar y a razonar
Porque el mundo de hoy no razona. Hoy no razona. Hoy solamente siente. Y el sentir las cosas te llevan a un terreno muy peligroso. ¿Cuánta gente dice es que mamá, yo nunca pensé que fuera tan mala la persona? Aparentaba cosas muy bonitas. Y los cristianos somos llamados no a sentir, sino a razonar y discernir en el Señor. Los sentimientos traicionan. Caminamos por fe y no por vista. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos sienten en la mañana levantarse el domingo y venir al templo? ¿Tienen ganas de venir al templo? No, el cuerpo está cansado, tiene muchas ocupaciones, está preocupado, y lo menos que piensa hoy el hombre es buscar a Dios, porque no siente recrearse. Y son dos características que reflejan el mundo en el cual vivimos hoy: materialismo y hedonismo, enfocados en el placer, en el aquí y en el ahora. Y el mensaje de Juan dice una exhortación: no améis a ese mundo. En el tiempo de Juan debemos de entender algo muy importante que vivía la sociedad en el tiempo de Juan. Porque en el tiempo de Juan se decía que la sociedad tenía que organizarse para vivir mejor sin considerar a Dios, y no estamos muy lejos de ellos nosotros. Juan Westcott escribió algo parecido en el comentario a este versículo, y dice: no puede haber un vacío en el alma. Esta es una cuestión en la que no cabe la neutralidad en el alma del ser humano. O se ama al mundo o se ama a Dios. Jesús lo dijo así: no podemos servir a dos señores. O amas a las riquezas o amas a Dios. No puedes estar en los dos lados, porque a uno de los dos vas a traicionar, a uno de los dos vas a preferir. Por eso el mensaje de Juan hoy nos recuerda a la iglesia a tener cuidado dónde está nuestro amor, porque la palabra que habla ahí en el versículo 15, améis, el verbo es agapeo, y es un amor desmedido, un amor en el cual no hay límites. Y la exhortación es de que no tengas ese amor por las cosas del mundo. Alguien decía: a las cosas del mundo hay que usarlas, pero no que las cosas del mundo nos usen a nosotros. ¿Escuchó eso? Tenemos que trabajar, ¿cierto? Hay que usar el trabajo, no que el trabajo nos use a nosotros. Porque hay gente que dice: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Sí tienes tiempo, te falta organizar. Pensar que el trabajo domina mi horario es darle un lugar al trabajo sobre mí. Por eso el mensaje, dice este Juan Westcott, que el alma nunca está neutral. Siempre habrá algo en tu corazón: o es Dios o es el mundo. El mundo que habla aquí representa la sociedad sin Dios. Una sociedad que no quiere saber de Dios y que no le interesa la salvación. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros estemos. En Juan 17:14, no lo busques, se los leo, hace mención el mismo apóstol Juan, hablando de los cristianos que estamos en el mundo, y dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Haciendo referencia a la sociedad del día de hoy. No pertenecemos a este mundo. Dice el 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El apóstol Juan le habla a esos oyentes recién convertidos, maduros, y aquellos que estaban en las pruebas luchando, y les dice: no amen al mundo, no amen la manera del pensamiento de este mundo. Y luego dice el versículo 15: ni las cosas que están en donde, hermanos, en el mundo. Las cosas hace referencia a aquellas cosas, valga la redundancia, que te llevan a alejarte de Dios. Vamos a ir a un pasaje, Mateo 19:16. Deje un apartado ahí, vamos a regresar. La exhortación del apóstol Juan es a no amar las cosas que están en el mundo, haciendo referencia de aquello que caracteriza
ese mal que te lleva a distraerte y que te alejes de Dios. Esas cosas, las cuales Juan hace mención en el versículo 15 del capítulo 2 de la primera carta de Juan, hace referencia a aquellos instrumentos, por decirlo así, que traen la seducción al hombre, o que seducen al hombre. Y aquí hago mención también de la mujer. Hoy, por ejemplo, en lo que estaba buscando, Mateo 19, 16, vive la iglesia del siglo XXI un fenómeno como nunca antes. Regularmente la iglesia cristiana vivía persecución y se hacía fuerte ante la persecución. Pero hoy vivimos una sociedad la cual la iglesia es seducida por el mismo mundo y no sabe cómo actuar la iglesia. Hoy el mundo nos evangeliza a nosotros y nos dice: mira, es mejor recrearte, es mejor salir. Alguien me decía: pastor, yo no sé por qué usted tiene que estar todos los domingos y los martes en la iglesia. Dedique un tiempo para recrearse. Ya cuando esté viejo vendrá y tendrá el tiempo. Y le digo yo: ¿es así la vida? Cuando estemos viejos. No, el tiempo es hoy, hermanos. Y vamos a ver el pasaje de un hombre conocedor de las cosas de Dios. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Un tema importantísimo en el vida del hombre, la vida después de esta. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este hombre que le pregunta a Jesús seguramente era un conocedor de la ley de Moisés, pero tenía una interrogante, y era la vida eterna. Versículo 18, Jesús le dice que tiene que guardar o obedecer los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Hace referencia a los 5 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. De los 10, los primeros 5 tienen que ver con el amor a Dios. Los siguientes 5 tienen que ver con la comunión con el prójimo. Y dice el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y vemos a un joven muy religioso, muy conocedor y muy obediente a las cosas de Dios. Y de esos hay muchos en las iglesias que conocen, se saben la Biblia, saben orar. Y el joven le dice: todo esto lo he guardado desde que era joven. Versículo 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto o maduro o completo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y Jesús le tocó algo muy importante a este joven, algo que ni siquiera el mismo joven sabía, y tocó aquello que para él era importante: los bienes materiales. El 22, oyendo el joven esta palabra, ¿qué hizo? Se fue triste. Era muy religioso, sabía la palabra de Dios, pero resulta que lo material lo tenía muy arraigado en su corazón, y dijo: esto no es así. Ahora, el asunto no era darle la riqueza a los pobres, el asunto no era eso, sino que la riqueza ocupaba el lugar de Dios en su corazón. Qué tremendo. No era que la riqueza se la diera a los pobres. Jesús no quería eso, sino que Jesús quería que él se revisara a sí mismo, que aunque conocía de Dios, en su corazón ocupaba algo que no era Dios, y eran las cosas materiales. Yo me pregunto en la actualidad, ¿cómo hay personas que tienen un vehículo y lo lavan a la semana por lo menos 3 días? Le invierten 1 hora, 2 horas lavando el auto, y tienen el auto lavándolo, cuidándolo, y no tienen tiempo para leer la Biblia, y no tienen tiempo para ir al templo ni para orar. No es cuestión de tiempo, es cuestión de organización. Y lo más importante, ¿quién o qué está en tu corazón?
El joven se fue muy triste, dice el pasaje, porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Pero el problema no eran las posesiones, el problema no es el carro, el problema no es la casa, no es el trabajo, el problema es que en tu corazón no está Dios. Ese es el asunto. Pastor, tengo que hacerlo, sí, pero Dios quiere que revises tu corazón, porque quizás ni tú mismo sabes. Pero hoy Dios te dice, ¿qué o quién es el que ocupa tu corazón? Otros dicen, los hijos. Es que tengo que ayudar, que tengo que cuidar, que tengo que atender. Pero el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nadie puede ocupar el primer lugar en el corazón del cristiano, sino solamente nuestro Dios y Creador. Entonces Jesús, vea el pasaje, no perdamos de vista el pasaje. Entonces Jesús dijo a quienes, y ahí lo incluye a usted y me incluye a mí, porque somos seguidores de Jesús. Ahí viene la palabra. De cierto os digo, ¿me ayuda a leer? Y es una palabra que Jesús quiere que recordemos. Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más difícil pasar un camello, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el problema no es cuánto tiene en el banco, sino que lo que tiene en el banco está en su corazón. Ahora, no solamente los ricos, bueno, los ricos porque ellos ponen su confianza en las cosas materiales. Un rico se siente muy seguro porque tiene muchas posesiones. Por eso el mensaje de Juan, no améis el mundo. El mundo así es, materialista. El mundo tiene las cosas materiales en su corazón y no le interesa a Dios. Las cosas que menciona el apóstol Juan, que están en el mundo, son instrumentos que seducen al hombre. ¿Qué? Los carros seducen, muy hermosos. Las casas seducen y son instrumentos que traen seducción al corazón del hombre, para que el hombre no vea a Dios, sino que se distraiga. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, ese sí es condicional, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. Vamos a Mateo 6:24. Esta mañana Dios quiere que revisemos nuestra vida, que revisemos nuestro corazón. Jesús le habla a sus discípulos. Ninguno, y esa palabra ninguno nos habla de una imposibilidad, y le incluye al cristiano que está sentado en una banca, como al pastor, al profeta, al apóstol, etcétera. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ¿y a qué? Es imposible. Tú no puedes estar en los dos lados. Tú no puedes dedicarle el mismo tiempo a las dos cosas. O estás con Dios o estás con las cosas materiales. Si tú estás en el mundo, tú te estás ocupando en el aquí y en el ahora, pero entonces tú no estás confiando en aquel que dijo: yo te guardaré y te sostendré. Porque es muy fácil decir que somos cristianos. El asunto no es decir que somos, sino vivir lo que decimos decir. Jesús dice: es imposible. Por eso quiere Dios que revisemos y que cuidemos nuestro corazón. No podemos servir a dos señores. Vas a aborrecer al uno y vas a amar a otro. En las cosas de Dios, yo lo he visto. Nos ocupamos mucho en las cosas materiales, descuidamos las cosas de Dios, y luego al final con uno no hay tiempo. No pude llegar al templo, pastor, porque tuve que trabajar.
Una cita más, Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4. Ya vimos que entonces las cosas son instrumentos que al hombre seducen, y Juan dice, si es tu caso, entonces el amor de Dios no está en ti. Santiago capítulo 4, versículo 1. Y lo que Santiago hace es describir a la sociedad en la cual vive el cristiano, en el tiempo de Santiago y hoy en el tiempo en el cual vivimos nosotros. Pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis. La palabra codicia significa el hambre de tener más. La palabra codicia significa el hambre de tener más. Los romanos describían la codicia de la siguiente manera. Decían los romanos en el tiempo del apóstol Juan que la codicia era como el hombre que va al mar y bebe el agua del mar, que es salada. ¿Qué produce? Más sed. Bebes agua salada y ¿qué te da? Sed. ¿Quieres más? Y más. ¿Más qué? Más zapatos. ¿Más qué? Más ropa. Más carros. Más casas. Mejor estatus. Más. Y vemos a una gente que hoy quiere más cosas. Y Santiago dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar, ¿qué dice? En vuestros deleites. Alguien me dijo en un momento cuando estábamos construyendo aquí, pastor, si yo tuviera 5 millones, yo le daría 1 para que construyera el templo. Si yo me ganara la lotería, yo le daría para que construyera el templo. Y le digo, no es cuánto tienes, sino que aprendas a dar en el Señor. Si hoy, que según tú no tienes económicamente, pero tienes tiempo y no vienes a participar en las cosas de Dios, teniendo menos. A veces le pedimos a Dios cosas y cuando lo tenemos nos apartamos de Dios. Dice el 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, me ayuda a leer? Y aquí el mundo hace referencia a la manera de pensar como piensa el mundo. Si tú piensas igual que el mundo, tú eres enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, hombre o mujer, joven, adulto, cristiano, pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es blanco o negro con el Señor. Tengamos cuidado, hermanos. Este año 2017 es muy incierto. Hay muchas cosas que están inciertas en el panorama de este mundo, pero los cristianos confiamos en Dios. Amén. Yo confío en Dios. Si veo que tambalea la economía del mundo, si veo a un mundo, a un país, México de igual manera, que no sabe cómo reaccionar frente a las circunstancias que nos toca vivir, pues yo confío en Dios. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado que mendigue pan. Yo creo en Dios, yo confío en el Señor. Podrán venir crisis, pero yo confío en el Señor. Dios quiere despertar esta mañana nuestra conciencia para que anclemos nuestra vida en Cristo Jesús. Si algo seguro tenemos este año 2017 es que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Confiemos en Él. Versículo 16 de primer apóstol de Juan 2. Vamos a regresar al texto. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí Juan hace referencia o presenta 3 aspectos o tópicos de cómo se caracteriza la sociedad del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de dónde?
Los deseos de la carne, esto hace referencia a la naturaleza caída del hombre. Los deseos de la carne es vivir una vida dominada por los sentidos. Hoy, el mundo en el cual vivimos una sociedad la cual está esclavizada por los sentidos, lo que siento, lo que quiero y lo que me gusta. Vaya buscando Gálatas 5:19 y vamos a ver los deseos de la carne. ¿Cómo es la carne? ¿Cómo es la naturaleza del hombre sin Dios? Los deseos de la carne exhiben las obras de la carne. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas o evidentes, otra palabra, manifiestas o evidentes son las obras de la carne, que son adulterio. Y la palabra adulterio, moichea, hace relación a una relación ilegítima que no sea tu esposa. Así es la carne. Es que, compadre, iba por la calle caminando y pasó una muchacha muy guapa y pues me ganaron los ojos. Pero estás casado, compadre. Pero pues sentí ganas de voltear. Dios nos dio a los cristianos dominio propio. ¿Qué nos dio, hermano? Y sujetamos la carne. ¿Cuántos matrimonios no se han divorciado por estas cosas? Porque el mundo así es. Una no es ninguna. Tengamos cuidado. Y luego dice el texto, fornicación, la palabra es porneia, desviación sexual. Eso es evidente. Una sociedad la cual cada vez está más esclavizada con el sexo, en cualquier forma. Y Juan dice, no hagas eso. Los deseos de la carne no son de Dios. Sujeta la carne. Inmundicia, la palabra es acatarsia, suciedad. No debe de haber suciedad en el cristiano. La carne te jala hacia allá, pero usted tiene que sujetarlo. Alguien me decía, bueno, pastor, pero ¿cómo le hago? Yo no puedo. Mi instinto me lleva a hacer estas cosas. Y yo le puse el ejemplo. Una vez a la iglesia, y les puse este ejemplo. Usted tiene en su casa un perro Rottweiler, usted lo ve y es un animal furioso, bravo. Pero si ese animal que es furioso le dejamos de dar de comer, ¿qué pasa? Se debilita, se le va la fuerza. Deje de darle de comer 3 meses, ¿qué pasa? No lo muerde. 6 meses y está a punto de morirse. ¿Sabe qué? Haga lo mismo con su carne. Si le gusta la coca, ¿qué tiene que hacer? No le dé. A ver qué hace. Se va a enojar. Pero ¿sabe qué? Después de 3 veces se va a dar cuenta que puede vivir sin Coca-Cola. Deje de decir groserías. Si usted es nacido de Dios, ya Dios le dio la fuerza para sujetar su carne, hermanos. Vamos a avanzar. Iras, el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas esas son cosas de la carne. Y luego concluye Pablo, y cosas, ¿qué dice? Semejantes. ¿Qué significa eso? Que aún la lista sigue. Vamos a regresar para avanzar, ir concluyendo. Los deseos de los ojos, dice también Juan. Los deseos de los ojos dijo Dodd, un teólogo, que los deseos de los ojos es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Dejarse cautivar por las apariencias. Todo lo que vemos queremos. Y todo eso no viene de Dios. Y luego dice al final, y la vanagloria de la vida. Esta palabra vanagloria
hace referencia en el tiempo del apóstol Juan, cuando escribe esto, hace referencia a una palabra griega que es alosenía. Y esta palabra hace referencia a una persona que le gusta ser muy egoísta. Y la vanagloria tiene que ver con el egoísmo del ser humano. Yo quiero, yo tengo, yo deseo. Y la vanagloria de la vida, dice el texto, no provienen del Padre, sino ¿de dónde, hermanos? Del mundo. Esto no es de Dios. El darle al cuerpo lo que el cuerpo pida no es de Dios. Eso es del mundo. El mundo piensa así. Dios no quiere que pensemos de esa manera. Vamos a Santiago 4:13, avanzando y concluyendo. La vanagloria de la vida. Vamos a ver cómo Santiago nos da un ejemplo de cómo es la vanagloria de la vida del hombre, de un hombre que no viene de Dios. Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis, ¿qué dice? Hay personas que dicen, yo mañana voy a coser esto, como el joven con el que iniciamos en la historia. Hoy voy a hacer mi trabajo, mañana mi profesión, y luego invierto, y luego las ganancias, pero luego vas a llegar a viejo. El asunto es que no sabemos si vamos a llegar allá. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor, ¿qué dice? Quiere. El hombre que es vanaglorioso planea, contempla y no voltea a ver a Dios. Él piensa que puede hacer las cosas por sí mismo. Cuando tenemos que decir los cristianos, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras, ¿qué dice? Y la persona vanagloriosa es muy soberbia. Y todo esto, hermanos, no viene de Dios, es el mundo. Vamos a concluir, versículo 17 de Juan 2. Y el mundo pasa. Es decir, aquí el mundo hace referencia a la manera de pensar del mundo. Esa manera como el hombre piensa en el aquí y en el ahora, eso va a dejar de existir. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Hacer la voluntad de Dios es hacer el beneplácito del Padre, porque pensar en la voluntad de Dios es pensar en el aquí y en el mañana. Pensar que hay que hacer las cosas. Termino con esta frase. A Dios hay que tenerlo en el corazón, hermanos. Y las cosas materiales hay que tenerlas en la mano, no que te tengan a ti en la mano. A Dios hay que tenerlo en el corazón. Y lo material, ¿en dónde? Así debe de ser. No que te tenga a ti en la mano las cosas materiales. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad de las cosas de Dios. El llamado del Señor es a no amar las cosas como el mundo hoy nos informa. Lo principal debe de ser Dios en el corazón del hombre.